Evangelio de Jesucristo, Lucas capítulo 4, versos 14 al 30. Jesús principia su ministerio y Jesús en Nazaret. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sión. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. El término ministerio en hebreo es sharat, que significa atender o servir. Jesús es el ejemplo perfecto de ministro, teniendo autoridad en el cielo y la tierra. Su liderazgo y ministerio no consiste en dominar, sino en servir, como Él lo declaró en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Con Jesús y sus palabras comienza el reino de Dios. Él vino a proclamar las buenas nuevas para toda la humanidad. Todos somos llamados a creer en Jesús y a tener una relación fiel con el Padre. Jesús vino a este mundo con un propósito y lo cumplió. Empezó un ministerio el cual no tiene fin y es eterno. Jesús nos dejó la salvación y la compañía del Espíritu Santo.
Además, nos dio acceso al Padre, venciendo la deuda del pecado que nos separaba del reino de Dios. El día de reposo representa el día en el que descansó Dios. Era una señal del convenio entre Dios y su pueblo, donde el propósito es centrar nuestros pensamientos y nuestras acciones en el Padre. La sinagoga era el lugar de congregación de los judíos, donde adoraban y leían las Santas Escrituras. Jesús, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y mientras leía, encontró la cita de Isaías 61, donde se describía la liberación de Israel del cautiverio babilónico, en el que se cancelaban todas las deudas y se liberaban a los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños. Jesús, como buen maestro, les enseñaba el cumplimiento de estas citas en sus vidas y todos se sorprendían de su doctrina. Todos los que escuchaban a Jesús quedaban asombrados y no podían negar la sabiduría ni el poder de sus milagros. Pero en muchos se volvía una incredulidad. En este evangelio, Jesús está en Nazaret, de donde él era, y mucha gente le conocía que venía de una familia humilde. Estas personas no podían aceptar de que en Jesús obraba el poder de Dios, porque decían que era el hijo de un carpintero. El unigénito Hijo de Dios tomó la forma de siervo y vino a este mundo como pobre y humilde. La incredulidad y la envidia hicieron que mucho de este pueblo no viera la grandeza que Dios traía a través de su Hijo. Con la frase «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», Jesús se presenta como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieran, pero de una manera que las personas no podían entender. También Jesús les dio a conocer que debido a su incredulidad, muchos milagros y prodigios no podían cumplirse. Al término de esto, no aceptaron a Jesús como profeta de su pueblo y airándose, le echaron fuera de la ciudad. La palabra nos enseña que así como los judíos lo rechazaron a Jesús, muchas personas en la actualidad lo hacen, menospreciando el símbolo de amor mediante su muerte en la cruz. Todo aquel que decide ser discípulo de Jesús también se enfrenta al rechazo de su fe cristiana. Debemos ser humildes en el momento de aceptar las exhortaciones de Dios y nunca olvidar que creer en Jesús es el único camino a la vida eterna. También debemos valorar las oportunidades que el Señor nos brinda para ser llamados hijos de Dios. La fe es la puerta a la revelación de Dios, donde la palabra es escuchada y obedecida, y no hay incredulidad. La incredulidad es el gran obstáculo para que se manifieste los milagros de Dios en la vida de los hombres. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener, porque en el Evangelio consiste en tener fe. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor y
Dios nuestro corazón te alaba, te bendice y te exalta, porque es grande tu fidelidad para con nuestras vidas. Hemos de derramar nuestro corazón ante ti y nuestra vida en tus manos. Sabemos que el Espíritu del Señor estaba sobre ti, que tú viniste para anunciar la buena noticia a nosotros los pobres, para brindarnos libertad y darnos vista en medio de la ceguera espiritual. Hoy, Señor, yo te pido que quites de nosotros toda opresión con tu poder, que tu presencia se manifieste en medio de nuestras vidas y podamos, Señor, ver cómo tú nos libertas y nos transformas. Te pedimos también perdón por las veces en las que hemos mostrado incredulidad, como la gente de aquel tiempo, que endurecieron su corazón. Su vida se entorpeció porque, a pesar de que estaban maravillados por todo lo que hacían, se sintieron ofendidos porque en su corazón había pecado. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en libertad delante de ti, adorándote, amándote y sirviéndote. Por favor, Rey de nuestras almas, derrama tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.